¿Qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Y en esta ocasión les traigo un video sobre R y su instalación. Todo lo que vamos a necesitar para instalar RStudio, que va a ser nuestro IDE, y algunas otras herramientas muy útiles para cuando estemos programando en R. Pero antes de empezar y mostrarles el proceso de instalación, les quería compartir por qué utilizar R, ¿no? En este caso, R inicialmente fue concebido como un lenguaje de programación estadístico, y aunque todavía tiene esas funciones principales, se ha extendido y llevado hacia varias otras funciones más, ¿no? Entonces, al hacer un programa estadístico cuenta o tiene un sinfín de herramientas para la manipulación y procesamiento de datos. Y uno de los aspectos muy fuerte de R es su gran comunidad de usuarios, académicos y programadores, lo que permite o lo que ha permitido la generación y creación de un sinfín de paqueterías que han hecho posible aún mejorar lo que es la manipulación, procesamiento de datos y visualización, creación de paquetes, creación de aplicaciones web y un sinfín de funciones más, ¿no? Entonces, con esto se ha convertido en una herramienta bastante versátil para automatizar trabajos, y una de las ventajas es que lo tenemos disponible para Windows, Linux y Mac, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características de R y algunas de sus ventajas, ¿no? En este caso, para empezar a usar R, vamos a instalar tres programas. El primero es como tal R o el R base, ¿sí? Que este lo vamos a encontrar en su sitio oficial del proyecto R, ¿sí? En este caso vamos a descargar el archivo, el ejecutable para nuestro sistema operativo, a descargar y a instalar la versión que deseamos, porque como se va actualizando el lenguaje, el lenguaje R, pues podemos instalar la versión más reciente o alguna otra anterior, dependiendo si ya tenemos algún proyecto en alguna versión anterior, ¿no? Ejecutamos y seguimos las instrucciones del instalador. Es bastante sencillo, es una instalación de siguiente, siguiente, siguiente. Y el siguiente paso es instalar RStudio, el cual es un IDE de desarrollo. Y alguna de sus ventajas es que tiene cierre de paréntesis y corchetes automáticos, lo cual es bastante útil al momento de programar, porque pues todas las funciones o sintaxis de ciclos condicionantes pues sí necesitan un corchete o un paréntesis para introducir la instrucción. Autocompletado de código igual bastante útil, nos ayuda pues a completar las funciones. Eso se puede configurar dependiendo si usando 3 o 4 letras de alguna palabra te empieza a autocompletar, pues en caso de que sean funciones o variables que tengamos en el ambiente de desarrollo. Fácil acceso a lo que es ayuda, ¿sí? Con la función, si tenemos, simplemente con poner el signo de interrogación antes del nombre de una función, podemos acceder a la documentación. Fácil exploración de variables y valores. Al tener distintos paneles nos permite desplazarnos de variables o datos almacenados en el ambiente de trabajo a archivos que estemos igual en el ambiente de trabajo, el directorio, al script y a la consola. Son paneles bastante útiles para organizar el trabajo, ¿sí? Para instalarlo igual debemos de acceder al sitio oficial y pues elegir la opción del producto que deseamos. En este caso vamos a descargar la versión libre. Seleccionamos la versión de escritorio, ¿sí? En la mayoría de los casos vamos a usar la versión de escritorio, y pues usamos la edición open source para el sistema operativo que se requiera, y igual ejecutamos el instalador y seguimos las instrucciones, bastante sencillo. Bueno, estas son un previo antes del proceso de instalación que lo vamos a ver a continuación. Bueno, primero vamos a descargar los archivos ejecutables de los programas que les comenté. En este caso vamos a pasar por RBase, y este es
el enlace se los dejo en la descripción del video. Entonces en mi caso yo voy a descargar R para Windows, ¿sí? Seleccionamos Windows y aquí seleccionamos base. En Windows tenemos que la última versión es la 4.1.2, pero en el caso de necesitar alguna versión anterior, aquí pueden descargar esta sin problema, pero en mi caso voy a descargar una versión anterior porque tengo algunos proyectos ya en esa versión. Voy a descargar la 3.6.3, ¿sí? Y aquí le damos clic en descargar, ¿no? La versión que queramos para Windows. Entonces ya la estamos descargando, en mi caso ya la tengo descargada, así que le voy a dar a cancelar, ¿sí? Ese es el primero que vamos a descargar. El siguiente es el IDE de desarrollo, que es en este caso RStudio, que pues, nos facilita bastante el programar en este lenguaje. Entonces en este caso vamos aquí a productos, vamos a RStudio y seleccionamos RStudio para escritorio desktop, ¿sí? Que es la versión más común, y aquí seleccionamos la edición o la versión open source. Esta versión pues es una versión pro, una versión comercial, para uso comercial, que tiene un costo, ¿no? Pero nosotros con esta versión es más que suficiente. Entonces aquí descargamos, que dice libre, descargar, y pues aquí nos da la primera opción es para Windows, pero pues tenemos otros sistemas operativos también. Entonces en este caso igual descargo y esperamos que descargue. En este caso igual yo lo tengo descargado, así que vamos a cancelar. Y por último vamos a descargar RTools para Windows, que este es una herramienta adicional, que prácticamente RTools es una colección de compiladores de open source que incluye compiladores para Objective-C, Fortran, Go, C++, C, y lo que nos ayuda es que algunas librerías, algunos paquetes que han desarrollado algunas personas pues contienen código en algunos de estos lenguajes, por lo cual es necesario su compilador, así que con esta herramienta adicional lo podemos usar. En este caso tenemos que descargar la versión que sea compatible con nuestra versión de RBase. En este caso la última versión de RTools es RTool 40, pero es compatible para la versión de R mayor a 4. En mi caso, que descargué la 3.6, pues necesito descargar al menos la RTools 35, ¿sí? Entonces descargamos y igual yo lo tengo aquí ya, así que cancelamos la instalación. Entonces esos serían los tres archivos básicos para empezar a programar en R de una manera fácil. En un momento vamos a instalarlos todos. Para comenzar la instalación de los programas debemos de comenzar por instalar el lenguaje R, ya que si iniciamos por instalar RStudio, pues nos va a pedir que tengamos instalado una versión de R. Entonces iniciamos con este ejecutable. Si ven, aquí tengo los tres que ya descargamos. ¿Sí? Esperamos que inicie el programa, le damos que sí. Esperamos un momento y aquí podemos elegir el idioma. Ahí. Tenemos varios idiomas, en este caso español. Le damos a aceptar. Prácticamente aceptamos aquí, le damos que sí. Por default nos manda esta ruta. Si no tienen algún problema con sus ubicaciones de almacenamiento, pues dejamos esa. Aquí igual dejamos todo esto así seleccionados, no tenemos ningún inconveniente. Aquí son algunas opciones de configuración. Si no tenemos algunas configuraciones especiales, pues le damos que no y seguimos. Aquí esta carpeta R se va a crear normalmente en mis documentos y es donde va a almacenar por así que el lenguaje y las paqueterías que vayamos instalando ya cuando estemos usando el programa, ¿no? En este caso dejamos que sí, aquí no necesitamos estos accesos directos porque el que vamos a usar al final para programar va a ser RStudio aquí, así que pues esto lo podemos dejar desactivado.
y esperamos que termine el proceso de instalación. La verdad es bastante rápido, bueno, dependiendo del equipo, pero normalmente sí es rápido. En el caso de que necesiten usar dos versiones de R que tengan proyectos en diferentes versiones, y en algunos casos a veces tarda un poco en actualizarse las paqueterías de una versión a otra, se puede tener más de una versión instalada en el sistema. Y al momento de estar trabajando, seleccionar con cuál va a estar trabajando en este caso RStudio. Ya terminamos, le damos finalizar y aquí ya tenemos R base como tal instalado. Vamos a instalar RStudio ahora. Digamos que sí. Realmente R trae un pequeño editor, pero RStudio es bastante más robusto para ya cuando estemos programando. Así que pues igual pueden empezar con el editor de R que trae, pero al final RStudio les va a facilitar bastante algunas tareas. Bueno, aquí si vieron, pues era prácticamente elegir la ruta y darle siguiente. No tenemos eh, nada más que hacer. Esperamos que copie los archivos y que termine de instalar. Listo. Terminamos la instalación. Y en este caso sí vamos a tener bueno, lo vamos a tener aquí tenemos RBase y RStudio. Lo tenemos por aquí. Vamos a ejecutar RStudio. Esperamos un momento. Y mientras abre, vamos a instalar RTools también. RTools se ejecuta como un programa más. Le damos a aceptar, le damos siguiente, la ruta, disco C, siguiente. Esto lo podemos dejar así y vamos a funcionar de manera correcta. Le damos siguiente, siguiente. Aquí con las opciones predeterminadas es suficiente. Esperamos que instale el programa. Mientras vemos al fondo que ya estamos abriendo RStudio. Aquí tengo está un poco lento cuando está abriendo RStudio porque les lo estoy mostrando en una máquina virtual para no desinstalar mis programas, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Esperamos, este es un poquito más pesado, este archivo de RTools. Y por atrás vemos que ya está iniciando RStudio.
casi terminamos de instalar RStudio, RTools, mientras vemos que tenemos ya casi igual termina de abrir RStudio. Aquí pues es una opción de reportar algunos, en caso de que RStudio y tenga algún fallo, pues reportar automáticamente, le ponemos que sí o no, ahí dependiendo de ustedes, en este caso la verdad que no. Vemos ya ahorita ya casi está terminando. RStools, vamos a esperar que termine para dar un pequeño tour en RStudio. Ya casi terminamos con RTools. Listo. Le damos a finalizar y con esto tenemos instalado RTools también. Entonces, esta es la ventana principal de RStudio. Si ven, tenemos ahorita 3 paneles abiertos. Esta que sería la consola, donde podemos ejecutar código, ¿sí? Y igual donde nos muestran cuando ejecutamos un código de un archivo script. En este caso, si ponemos x igual a 5, simplemente aquí se guarda. Entonces, las variables que se creen, ya sea en la consola o en los scripts, se almacenan en este panel, o las podemos visualizar en este panel, que es el panel de ambiente, donde vamos a poder ver las distintas variables, ¿sí? Ya sean data frames, variables numéricas y hasta las funciones que se guardan y que se pueden usar en cualquier momento. Tenemos algunos otros paneles aquí y el histórico de lo que se va ejecutando, conexiones y algunos tutoriales, ¿no? Pero principalmente vamos usando este, o sea que va a estar abierto. De este lado tenemos un panel también, un panel inferior en el lado derecho. La primera pestaña nos muestra los archivos o la carpeta del directorio de trabajo. Este directorio de trabajo se puede cambiar eligiendo una carpeta aquí cualquiera, ¿sí? Y dándole aquí en More y seleccionándole Set as Working Directory para establecer el directorio donde estamos, el que está seleccionado como directorio de trabajo. Este es útil en el caso de, en el momento de leer archivos, para no poner toda la ruta de un archivo. Si el del archivo está en el directorio de trabajo, simplemente ponemos el nombre del archivo y lo cargamos, ¿no? O cuando estamos trabajando ya con un proyecto, pues al abrir el proyecto como tal, se establece como directorio de trabajo el directorio del proyecto. En el pestaña de plots, pues vamos a ver cuando se ejecute alguna línea de código que genere algún plot, la veremos aquí, ¿sí? En los gráficos. En la pestaña de paquetes, paqueterías, vamos a ver la lista de paqueterías que estamos instaladas, que tenemos instaladas. Todas estas vienen con R base. Y en el caso de instalar alguna paquetería, alguna otra paquetería, aquí la vamos a ver. Las que están marcadas con una palomita son las que están cargadas y que se pueden usar las funciones en cualquier momento. Y las que no son las que están instaladas, pero pues tenemos que cargarla antes de usarlas, ¿no? Help, aquí en esta pestaña, en este panel, vamos a ver la documentación en el caso de pedir la documentación de alguna función. Y Viewer es un visualizador web en el caso de que estemos trabajando con alguna aplicación web en Shiny o con gráficos interactivos en Plotly. Aquí lo vamos a visualizar. Vamos a instalar una paquetería para que vean cómo se instala. Con la función install packages, ponemos el nombre de la paquetería
entre comillas, en este caso ggplot2, le damos a ejecutar y esperamos un momento, se conecta y busca de dónde va a descargar la aplicación, el paquete, y aquí nos pide si instalamos algunas otras paqueterías necesarias para la compilación. Le decimos que sí. Esto puede tardar unos segundos en el que descarga todo lo que necesita la paquetería para funcionar. Si ven, empieza a descargar algunos otros paquetes que no teníamos instalado, ¿sí? Que en este caso son bastantes, y ya al final descarga ggplot. Bueno, aquí descarga y empieza a instalar. Vamos a esperar que termine. Si ven, aquí estoy usando el RTools para instalar algunos paquetes necesarios para que funcione esta paquetería de gráficos. Vamos a esperar un momento más que termine de instalar, y cuando termine la vamos a ver ya en esta lista. Si ven, creo que por aquí esta lista va a crecer un poco, porque aparte de la paquetería que le dijimos que instalara, voy a instalar otras no necesarias. Una paquetería algo pesada por la cantidad de funciones que contiene, pero de las más usadas para la visualización de datos. Bueno, mientras vamos a ver cómo crear un script. Aquí en el menú File tenemos una serie de archivos que podemos crear en RStudio. El primero es RScript, y es donde vamos a poder generar un programa un poco más extenso y guardarlo como un archivo R con extensión .r. Tenemos otros archivos que después vamos a estar viendo en otros videos, como RNotebook, RMarkdown, Shiny Web App para crear aplicaciones Shiny, y tenemos algunos otros archivos que se pueden usar para usar otros lenguajes. Si tenemos archivos C, C++, ¿sí? HTML, CSS, JavaScript. Este es para el caso de enriquecer un poco las aplicaciones web, ¿sí? Y tenemos hasta Python de este lado, ¿sí? Entonces, para crear un script solo le damos New File, Script, y si ven, aquí se despliega otro panel, ¿sí? Que es el panel de scripts o de archivos. En este podrán, cada pestañita que se va abriendo va a ser un archivo diferente. Podemos tener varios abiertos simultáneamente, y aquí es donde ya podemos empezar a generar un programa más extenso y guardarlo con una extensión .r. Como está instalando varios paquetes que no teníamos, si está demorando un poco. En este caso, antes de usarlo, sí es necesario guardar el archivo. Y en alguna, por ejemplo, aquí prueba. ¿Sí? Y ya vemos que es un archivo .r. Otros aspectos que podemos usar aquí en RStudio es cambiar el aspecto de la ventana principal. Aquí en Global Options tenemos en la parte de código y consola, cambiar algunas opciones como el autocompletado, el display,
Y aquí en apariencia podemos cambiarle el tema de RStudio. ¿Sí? La fuente de la letra del editor, la cual en la cual nos sentamos más cómodos, el tamaño de la letra del editor y algunos temas del editor también. ¿Sí? Ya vemos algunos cambios ya. Fondo oscuro. ¿Sí? Y lo que cambia igual son cómo cambian los colores dependiendo si es una variable, si es una función. ¿Sí? Y esto pues lo podemos ir cambiando a nuestro gusto. Sin embargo, aquí para mejorar cambios sí hay que reiniciar el estudio, lo cual no vamos a hacer ahorita, en lo que termina de instalar ggplot2. En este caso, que está demorando un poco, pues ya cuando instalemos algunos otros paquetes, pues ya los paquetes que necesite ya tengamos instalado, pues ya no lo va a reinstalar, ya simplemente va a instalar los archivos del paquete que estemos instalando. Es un proceso que no sucede siempre, ¿no? Son las primeras veces que instalamos paquetes. Bueno, como vemos ya he terminado de instalar las paqueterías, de diferentes paqueterías, y aquí vemos que ya tenemos en esta lista, en el panel, la ggplot2. Antes de usarla, tenemos que cargarla y lo podemos hacer de dos formas. Seleccionando aquí y seleccionando la casilla, que al final si ven el programa ejecuta este comando, esta función, o también lo podemos usar usando esta función nosotros, ¿no? Estas son las dos diferentes formas. Al final es ejecutar esta función, ¿no? Bueno, espero les haya ayudado este video y los invito a suscribirse al canal para saber un poco más de las aplicaciones del lenguaje R.